One bomb crashed through the Queen's drawing room, while others fell in the quadrangle. Within a few yards from where the King and Queen were sheltering, the Royal Chapel was struck. El 4 de junio de 1940, los últimos barcos británicos se alejaron de las playas de Dunkerque, dejando atrás 40.000 toneladas de equipo militar y una Francia derrotada. En apenas 6 semanas, la Wehrmacht había conseguido la victoria más espectacular de la guerra moderna. Había destruido o capturado a un ejército aliado de 132 divisiones con solo 130 propias, de las cuales 10 eran Panzer. Los soldados de Guderian, exhaustos pero eufóricos, se asomaban desde los acantilados de Calais y observaban las costas blancas de Dover a tan solo 34 kilómetros de distancia. Por primera vez en la historia, la Alemania nazi dominaba toda la costa del Canal de la Mancha. Ahora solo quedaba una pregunta sin respuesta: ¿qué hacer con la isla que se negaba a rendirse? Aquel mismo mes, mientras Hitler celebraba en Compiègne la humillación de Francia, la situación militar británica desafiaba cualquier análisis racional. En tierra, el país estaba defendido por los restos del cuerpo expedicionario británico. 13 o 14 divisiones maltrechas, armadas principalmente con fusiles porque todo su equipo pesado había quedado abandonado en Francia. 15 divisiones de infantería a media dotación y todavía en instrucción, una división acorazada canadiense parcialmente equipada y los voluntarios de defensa local, pronto rebautizados como Home Guard, que eran poco más que una farsa valerosa. En Dover, 3 cañones anticarro cubrían 8 kilómetros de costa. Un hombre razonable habría concluido que seguir resistiendo era, en el mejor de los casos, inútil, y en el peor, el preludio de una tragedia espantosa. Ese hombre razonable existía y se sentaba en el gabinete de guerra. Se llamaba Lord Halifax, era ministro de Asuntos Exteriores y había estado a punto de ser primer ministro apenas un mes antes. El 9 de mayo, cuando Neville Chamberlain se reunió con los líderes laboristas Clement Attlee y Arthur Greenwood tras el desastroso debate parlamentario sobre Noruega, todo apuntaba a que el sucesor sería Halifax. El propio rey lo prefería. Halifax, sin embargo, alegó las dificultades de gobernar desde la Cámara de los Lores, dijo que la idea de ser primer ministro le producía dolor de estómago y la tarde en que se decidió la cuestión, se fue al dentista. La mañana siguiente, el 10 de mayo, los alemanes lanzaron su asalto contra Holanda y Bélgica. Aquella noche, el rey mandó llamar a Winston Churchill. Halifax no era un traidor ni un simpatizante nazi. Era un patriota, un humanista y un político profesional que creía que su trabajo consistía en servir los intereses de su país y que sabía reconocer una causa perdida cuando la veía. Su posición tenía siglos de tradición diplomática británica detrás. La política de Londres hacia Europa siempre había consistido en mantener el equilibrio de poder, en impedir que ninguna potencia continental dominase el conjunto. Ahora esa política carecía de sentido, sencillamente porque los alemanes ya habían ganado. Gran Bretaña había ido a la guerra por una garantía a Polonia que ya no podía cumplir. No tenía ejército en Europa, poseía una fuerza de bombardeo débil y aunque la Royal Navy dominaba los océanos, era un arma inútil contra un enemigo continental. Londres, el mayor blanco terrestre del mundo, quedaba abierto a la destrucción desde el aire. El 20 de mayo, el mismo día en que los carros de Guderian llegaron al canal y cortaron al cuerpo expedicionario, Halifax se reunió en secreto con un empresario sueco llamado Dalerus y le pidió que contactara con Göring para iniciar negociaciones. El 26 de mayo, en el gabinete de guerra, informó de que el embajador italiano había insinuado que Mussolini estaría dispuesto a proponer una conferencia. Churchill replicó que la seguridad y la independencia no podían lograrse bajo dominio alemán de Europa. Halifax argumentó que cualquier acuerdo que cumpliera ciertas condiciones fundamentales sería preferible a arriesgarse a 2 o 3 meses de ataques aéreos. El 27 de mayo amenazó con dimitir. Churchill se lo llevó al jardín, deshecho en disculpas, hasta que el profesionalismo del ministro venció a su aberración emocional momentánea. El 28 de mayo, con la noticia de que el rey Leopoldo de Bélgica había ordenado el alto el fuego, dejando un hueco de 30 kilómetros entre el flanco izquierdo del ejército británico en retirada y el mar, Churchill convocó a un grupo más amplio de ministros. Allí, tras eludir hábilmente los argumentos racionales alegando que las condiciones ofrecidas convertirían a Gran Bretaña en un estado esclavo, llegó a su verdadero tema: cualquier parlamento con el enemigo era inmoral. Y les dijo a la cara que estaba convencido de que todos ellos se levantarían y lo arrancarían de su puesto si por un momento contemplara la rendición. Que si aquella larga historia insular iba a terminar,
que terminara solo cuando cada uno de ellos yaciera ahogándose en su propia sangre sobre el suelo. Hugh Dalton, ministro laborista de Guerra Económica, escribió que había estado magnífico. Aquella tarde, a las 7, el gabinete de guerra se alineó en bloque detrás de su primer ministro. Desde entonces, Halifax estuvo en retirada. Esta es la clave que explica por qué la batalla de Inglaterra llegó a producirse. Fue una cosa que estuvo muy cerca de no ocurrir. Se debió a un solo hombre, que le dio nombre antes incluso de que empezara. El 18 de junio, en el 125º aniversario de Waterloo, Churchill dijo a los comunes que lo que el general Weygand llamaba la batalla de Francia había terminado y que esperaba que la batalla de Inglaterra estuviera a punto de comenzar, que de ella dependía la supervivencia de la civilización cristiana, que Hitler sabía que tendría que quebrarlos en aquella isla o perder la guerra. No había ninguna evidencia de que la nación británica no hubiera seguido a Halifax si éste hubiera hecho la paz con Hitler. Churchill convenció al mundo de que la batalla era inevitable, y luego se aseguró de que se librara. Al otro lado del canal, Hitler no entendía nada. El 13 de julio, reunido con el mariscal de campo von Brauchitsch y el general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército, se explayó sobre gran estrategia. No deseaba infligir una derrota militar a Gran Bretaña, porque eso significaría el fin de su imperio, y eso no beneficiaría a Alemania, sino a Japón y a Estados Unidos. Estaba desconcertado por la ausencia de propuestas de paz británicas y concluyó que debía deberse a que Londres depositaba sus esperanzas en Rusia. Ya el 30 de junio, el secretario de Estado del Ministerio de Exteriores, Ernst von Weizsäcker, le había dicho a Halder que la atención del Führer estaba firmemente dirigida hacia el este y que Inglaterra probablemente necesitaría una demostración adicional de poder militar antes de entrar en razón. El 4 de julio, Halder, temeroso de verse sorprendido por una súbita exigencia de planes, encargó al general Marx que reuniera las primeras ideas sobre cómo atacar la Unión Soviética. De modo que la campaña aérea contra Inglaterra nació de una indecisión estratégica. El 16 de julio, Hitler emitió la directiva número 16. Como Inglaterra, pese a lo desesperado de su situación militar, se mostraba hasta entonces poco dispuesta a llegar a un compromiso, había decidido preparar, y si era necesario, ejecutar una invasión. El objetivo era eliminar Gran Bretaña como base desde la cual pudiera librarse la guerra contra Alemania. La operación recibió un nombre nuevo: Seelöwe, León Marino. Las preparaciones debían estar listas a mediados de agosto e incluían el debilitamiento moral y físico de la RAF hasta el punto de que no pudiera ofrecer seria oposición al desembarco. Todo, absolutamente todo, dependía de una condición previa: la superioridad aérea. Sin ella, la Kriegsmarine no podía proteger un convoy de barcazas fluviales del Rin remolcadas de 2 en 2 por remolcadores a 3 nudos, barcazas que zozobrarían con cualquier cosa superior a una marejadilla de fuerza 2, frente a una Royal Navy que solo en aguas metropolitanas contaba con 5 acorazados, un portaaviones, 10 cruceros y 57 destructores. La Marina alemana, en julio de 1940, había perdido ya un acorazado de bolsillo, 3 cruceros y 10 destructores. Sus 2 acorazados seguían en armamento, sus 2 cruceros de batalla estaban torpedeados y en reparación, y sus 2 acorazados de bolsillo restantes también estaban en dique seco. Le quedaban un crucero pesado, 3 ligeros y 9 destructores. El almirante Raeder había escrito al estallar la guerra que su flota era tan inferior en número y fuerza a la británica que, incluso a plena potencia, no podía hacer más que demostrar que sabía morir con gallardía. Y el 31 de julio, en el Berghof, informó a Hitler de que la conversión de las barcazas no estaría lista hasta el 15 de septiembre y que los únicos días en que podía contemplarse un desembarco en 1940 eran del 22 al 26 de septiembre, cuando el tiempo solía ser malo. El ejército esperaba acontecimientos, la marina esperaba que la Luftwaffe fracasara, y la Luftwaffe quedó sola con la tarea. El 1 de agosto, Hitler emitió la directiva número 17. Ordenaba a la Luftwaffe vencer a la Fuerza Aérea Británica con todos los medios a su disposición y en el menor tiempo posible. Los objetivos eran las unidades de vuelo, su organización terrestre y su aparato de observación, y las industrias aeronáutica y de radio. El asalto aéreo debía lanzarse el 5 de agosto o tan pronto como el tiempo lo permitiera. Ese era el hombre al que le tocaba ejecutarlo: Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe y sucesor designado de Hitler.
Göring comprendía poco y le importaban menos las cuestiones que deberían haberle preocupado: la logística y el suministro, el equipamiento y el adiestramiento, el uso de la tecnología, la estrategia y la táctica. No se esforzaba mucho por analizar lo que ocurría y a veces parecía no importarle. Tenía demasiados asuntos entre manos como para dedicarse plenamente a dirigir su fuerza aérea. Dirigía el Ministerio del Aire sobre la base de dividir y vencer y no hizo nada por mejorar las relaciones ruinosas que Erhard Milch, Hans Jeschonek y Ernst Udet mantenían entre sí y con él. La Luftwaffe no la dirigía un equipo, sino un conjunto de individuos aislados que tenían que velar por sí mismos y que, en todo caso, procuraban no cooperar. Enfrente había un hombre de temperamento exactamente opuesto. Hugh Dowding, comandante en jefe del Fighter Command desde 1936, apodado Staffy, el rancio. Era todo lo que Göring no era: un técnico obsesivo, poco político, sin encanto personal, incómodo con sus superiores del Ministerio del Aire, que llevaba 4 años construyendo metódicamente algo que nadie más en el mundo tenía. Los alemanes se aprestaban a hacer algo que jamás se había intentado, y se enfrentaban a hombres que habían pasado la mayor parte de sus carreras trabajando precisamente en cómo derrotar un ataque de una fuerza aérea enemiga. Las cifras, si se miraban desde Berlín, eran cómodas. El coronel Joseph Beppo Schmidt, jefe de inteligencia de la Luftwaffe, el mismo que había calificado a Gran Bretaña como el enemigo más peligroso, calculaba que los británicos disponían de unos 675 cazas operativos. Göring, en la conferencia de La Haya del 1 de agosto, afirmó que como máximo tenían entre 400 y 500. La Luftwaffe contaba con unos 725 cazas monomotores, pero había una aritmética que casi nadie en el alto mando alemán se molestó en hacer y que planteaba la única pregunta que importaba: ¿podía realmente la Luftwaffe destruir a la RAF? El día en que la Luftwaffe invadió los cielos británicos. La respuesta empezó a escribirse sobre el agua. El 22 de junio, el día de la rendición francesa, Hitler prohibió a la Luftwaffe sobrevolar el espacio aéreo británico para no provocar a Londres mientras esperaba una oferta de paz. Göring, sin embargo, ordenó a sus unidades atacar a la RAF allí donde la encontrasen, incluido el canal, pero sin cruzarlo. Fue una decisión de compromiso y, por accidente, definió la primera fase de la batalla. La prohibición de volar sobre Inglaterra no se levantó hasta el 25 de julio. Durante más de un mes, por tanto, la Luftwaffe solo pudo hacer una cosa: pelear sobre el mar. Kesselring y Sperle ya habían empezado a atacar convoyes británicos sin esperar órdenes claras. El 11 de julio se sancionaron oficialmente los ataques preliminares contra la navegación en el canal. Aquello era la Kanalkampf, la batalla del canal, y tenía una lógica más profunda. Los convoyes costeros que atravesaban el estrecho de Dover eran un objetivo que los británicos tendrían que defender. Atacarlos obligaría a los cazas de la RAF a subir, y una vez arriba, serían derribados. Toda la doctrina alemana descansaba sobre esa premisa, que si los cazas británicos aceptaban combate, morirían. Las fuerzas encargadas de demostrarlo estaban organizadas en 3 flotas aéreas desplegadas en un arco que iba desde Noruega hasta Bretaña. La Luftflotte 2, la mayor, cubría el noreste de Francia, Bélgica y Holanda, y desde ella se atacaría Kent, el estuario del Támesis y Londres. La mandaba Albert Kesselring, nacido en 1885, hijo de un académico y descendiente de una de las familias más antiguas de Baviera. Se había incorporado al ejército en 1904 y sirvió en Francia durante la Gran Guerra, distinguiéndose por su serenidad. En 1933 fue elegido para dirigir la oficina administrativa de la Luftwaffe clandestina y aprendió a volar a los 48 años. Al estallar la guerra obtuvo el mando de la Luftflotte 1 en Polonia. Su nombramiento para la Luftflotte 2 en 1940 fue accidental. Kesselring era uno de los mejores mandos de campaña de Alemania. Sus superiores destacaban su capacidad intelectual, su firme dominio de la táctica y su habilidad para inspirar a los subordinados. Se ganó el apodo de Der Lächelnde Albert, Alberto el Sonriente. Pero seguía siendo un soldado más que un aviador. Lo que ahora se le pedía no lo había hecho nadie nunca. La Luftflotte 3, desplegada en el norte y noroeste de Francia y responsable del sur y sudoeste de Inglaterra, la mandaba Hugo Sperle, suabio, un año mayor que Kesselring, y con mucha menos sonrisa. Sperle era el único aviador profesional a largo plazo de los 3. Piloto en la Gran Guerra y primer jefe operativo de la Legión Cóndor. La Luftflotte 5, con base en Noruega, solo entraría en acción de forma efectiva un único día.
Dentro de esas flotas operaba una figura que merece atención propia: el general Wolfram von Richthofen, primo del Barón Rojo. Richthofen era el especialista alemán en apoyo aéreo cercano, el hombre que había perfeccionado la coordinación entre bombardero en picado y columna acorazada. Su recomendación para la campaña contra Inglaterra fue emplear sus Stukas contra las instalaciones terrestres de la RAF. Era probablemente la propuesta más sensata que se hizo. También era la que peor iba a envejecer. Los aparatos que ejecutarían todo aquello determinaron la batalla más de lo que ninguno de los planificadores admitió. El Messerschmitt Bf 109 era un caza excelente, probablemente el mejor del mundo en el verano de 1940, pero había sido concebido como interceptor de defensa de punto, no como escolta de largo alcance. Desde los aeródromos del Paso de Calais podía llegar a Londres y permanecer sobre la ciudad unos 10 minutos antes de tener que virar hacia casa. Ese detalle, una cuestión de litros de gasolina, iba a definir la geografía completa de la campaña. El Bf 110 Zerstörer, el STACO bimotor, era la niña de los ojos de Göring, rápido, de largo alcance, fuertemente armado. En el papel resolvía el problema del alcance. En el aire resultó que no podía girar con un Spitfire ni con un Hurricane, y cuando lo atacaban, su única defensa era formar círculos defensivos. El caza pesado que debía escoltar a los bombarderos acabaría necesitando escolta de cazas ligeros. El Junkers Ju-87 Stuka era el símbolo del terror de la Blitzkrieg y un bombardero de precisión notable. Pero era lento y en la salida del picado prácticamente indefenso. Solo funcionaba donde el enemigo ya no tenía cazas. Sobre Inglaterra, el enemigo sí los tenía. Los bombarderos medios formaban el resto. El Heinkel G-111, robusto pero lento. El Dornier Do-17, rápido pero con menor capacidad de carga. Y el Junkers Ju-88, el más moderno y versátil, capaz de bombardear en picado. Ninguno de ellos era un bombardero estratégico. La Luftwaffe se había construido como fuerza aérea táctica, un brazo del ejército, y ahora se le pedía que ganara una campaña estratégica por sí sola. El 14 de julio, un domingo por la tarde, un joven reportero de la BBC llamado Charles Gardner llegó con una furgoneta de grabación a los acantilados sobre Dover. Un pequeño convoy navegaba por el estrecho. Mientras su ingeniero montaba el micrófono, Gardner vio siluetas de aviones sobre los barcos. Lo que retransmitió durante los minutos siguientes fue la primera crónica de testigo presencial de la batalla de Inglaterra. Bombarderos en picado alemanes cayendo sobre el convoy, un Stuka estrellándose contra el mar, un hombre descendiendo en paracaídas, cazas persiguiéndose sobre el canal. La grabación se emitió sin editar unas 4 horas después. Nunca antes el público general había oído el relato en directo de un combate militar, con el sonido de las bombas y las ametralladoras de fondo. Causó sensación. Las columnas de cartas de The Times se llenaron con protestas contra el espíritu de aquella crónica. Lo interesante es que Gardner apenas entendió lo que veía. El ataque lo llevaron a cabo Stukas escoltados por Bf 109. Fueron interceptados por Hurricanes y Spitfires de varios escuadrones. El Stuka que se hundió lo pilotaba un oficial alemán que no sobrevivió. El hombre del paracaídas era un piloto británico derribado, recogido con quemaduras gravísimas y muerto al día siguiente. Gardner conectó hechos que no guardaban relación. Si algo demuestra su transmisión, es hasta qué punto el combate aéreo resultaba confuso incluso para quien lo observaba con calma desde el suelo. Multiplíquese esa confusión por la velocidad del combate y se comprenderá por qué las cifras de derribos de ambos bandos serían un ejercicio de ficción sincera. Aquella misma noche, Churchill habló a la nación y evocó una fortaleza insular ceñida por los mares donde reinaba la armada y protegida desde arriba por la destreza de sus aviadores. Todos acababan de oír lo cierto que era. Al día siguiente, Dowding le escribió para decirle cuán profundamente le había conmovido. Gardner había hecho ver a los británicos que el enemigo estaba a las puertas. Churchill les había dicho que no iban a entrar. A Dowding le tocaba mantener la puerta cerrada. La Kanalkampf enseñó a los alemanes cosas que no supieron interpretar. Theo Osterkamp, el veterano más respetado de la aviación de caza alemana, mandaba la primera unidad de caza en llegar a la costa del canal. En la conferencia de La Haya del 1 de agosto, se atrevió a contradecir a Göring. Dijo que las intercepciones de radio habían identificado unidades británicas activas y estimó su fuerza entre 500 y 700 cazas, en aumento, con los Spitfires cada vez más presentes. Göring le interrumpió airadamente. Aquello era una tontería, la inteligencia era excelente,
El Spitfire era inferior al Bf-109 y los británicos eran demasiado cobardes para subir a pelear. Osterkamp le corrigió. La RAF tenía órdenes de evitar los combates puros de caza contra caza. No eran tan estúpidos como para desgastarse en una atrición inútil. Göring replicó que venía a ser lo mismo y pasó a la cuestión de las cifras. Cuando quedó claro que los bombarderos y cazas disponibles eran mucho menos de los anunciados, se dice que Göring se sentó conmocionado y murmuró: ¿Es esta mi Luftwaffe? Era la reacción de un hombre que recordaba las cifras propagandísticas de preguerra y no tenía ni idea del impacto de la atrición sufrida en campañas anteriores. Y sin embargo, ninguna de esas discusiones tocó lo que realmente importaba, porque los alemanes ignoraban su existencia. No entendían por qué los cazas británicos aparecían siempre en el lugar adecuado. La respuesta estaba en una cadena de torres a lo largo de la costa. Chain Home era una red de estaciones de radar de largo alcance, capaz de detectar formaciones que se aproximaban a más de 100 kilómetros de distancia. Se complementaba con Chain Home Low para aviones que volaran bajo. El radar tenía un defecto fundamental: solo miraba hacia el mar. Una vez que los alemanes cruzaban la costa, desaparecían de las pantallas. Ahí entraba el Royal Observer Corps, 30.000 voluntarios en más de 1.000 puestos de observación repartidos por toda Inglaterra, que seguían visual y acústicamente cada formación desde el momento en que penetraba tierra adentro. Era una tecnología del siglo XIX enchufada a una del siglo XX, y funcionaba. Pero ni el radar ni los observadores eran el sistema. El sistema era lo que se hacía con esa información. Todos los informes fluían hasta la sala de filtrado del cuartel general del Fighter Command en Bentley Priory, donde se depuraban y se convertían en un único cuadro coherente de la situación aérea. Ese cuadro se distribuía simultáneamente hacia abajo, a los cuarteles generales de grupo y de sector, donde los controladores decidían qué escuadrones despegaban y los guiaban por radio hasta el punto de intercepción. El sistema Dowding era la primera red integrada de mando y control de la historia, el primer mecanismo capaz de convertir información en decisión y decisión en aviones en el lugar correcto en cuestión de minutos. Sus consecuencias eran demoledoras. La primera, la sorpresa era imposible. La segunda, y más importante, Dowding no necesitaba mantener patrullas permanentes en el aire. Podía dejar a sus escuadrones en tierra, con los pilotos descansando, y lanzarlos solo cuando hubiera algo que interceptar. Eso multiplicaba efectivamente su fuerza. La tercera, la iniciativa táctica, pertenecía a los británicos. Ellos decidían qué incursiones combatir y con cuántos aviones. El hombre que traducía todo aquello en decisiones diarias era Keith Park, neozelandés, veterano de la Gran Guerra y comandante del 11 Group, el que cubría Londres y el sureste. Park pilotaba su propio Hurricane para visitar sus estaciones. Su método era característico y contraintuitivo: enviar escuadrones individuales escalonadamente contra las formaciones alemanas en lugar de reunir grandes fuerzas. La razón era aritmética. Reunir un ala llevaba tiempo, y el tiempo era lo único que no tenía. Los alemanes bombardearían antes de que la formación estuviera lista. Un escuadrón que llegaba a tiempo valía más que 3 que llegaban tarde. El 12 de agosto se demostró en la práctica. Cuando Sperle envió U-88 contra Portsmouth y la isla de Wight, con fuerte escolta de Bf-110 y Bf-109, los cazas alemanes se quedaron esperando mientras Park lanzaba escuadrones sucesivos contra los bombarderos. El grupo de bombarderos sufrió pérdidas significativas. Park estaba metiendo una cuña entre los mandos de caza y los de bombardeo alemanes, presentándoles una elección brutal: aceptar pérdidas continuas entre los bombarderos o encadenar más cazas a ellos en escolta cerrada. La única solución era hacer las dos cosas a la vez. Y para eso hacían falta muchísimos más cazas de los que tenían. Aquel mismo 12 de agosto, los alemanes hicieron lo único verdaderamente inteligente de toda la campaña. Un grupo de unos 20 aparatos despegó rumbo a Dover. Era la Erprobungsgruppe 210, creada para desarrollar técnicas de lanzamiento de bombas con alta precisión desde baja altitud. Constaba de Bf-110 y Bf-109, y sus tripulaciones debían actuar como cazas después de soltar la carga. La mandaba el Hauptmann Walter Rubensdorfer, veterano de España, hombre osado y entregado. El radar de Ray los captó. Por su velocidad eran claramente cazas. Les asignaron una Asafio, no identificados. Justo antes de tocar costa, viraron al oeste y se dividieron en grupos. Uno atacó Dover, otro Pevensey cortando cables eléctricos, otro Ray, y el cuarto descargó su carga en Dunkirk, al oeste de Canterbury. Todos aterrizaron sin haber visto un solo caza británico.
En unos minutos se había abierto un agujero en la cobertura de Chain Home. Aquella tarde, Ju-88 atacaron la estación de Ventnor. Ventnor quedó fuera de combate 3 días, no por daños en las torres, sino por el corte del suministro eléctrico. Mientras se reparaba, los británicos emitieron señales ficticias para engañar a la Luftwaffe. La ejecución había sido brillante. Rey volvió al aire al mediodía. Las otras estaciones en pocas horas. Y los alemanes no volvieron. El esfuerzo dedicado a cegar al Fighter Command fue tibio, en parte porque algunos querían que los británicos supieran que venían para forzar un gran combate. Sus aviadores sabían que los observaba el ojo maligno de aquellas señales invisibles desde que despegaban de Francia. No había misiones fáciles sobre Inglaterra. Habían encontrado la única palanca capaz de mover la batalla, y la soltaron. Agotamiento mortal, la RAF contra las cuerdas. El 13 de agosto era el día del águila, Adlertag. Göring quería 3 días de buen tiempo, y la tarde del 12 parecía que los tendría. En las primeras horas de la madrugada, la Reconnaissance meteorológica informó de espesa nubosidad formándose sobre el canal, y Göring, que no quería que su gran día empezara a medias, aplazó las operaciones hasta la tarde. El resultado fue un desastre de manual, producto de 2 causas clásicas: el tiempo y las comunicaciones. El honor de mandar la primera misión de aquel día histórico correspondía al Oberst Johannes Fink, Geschwader-Commodore del KG-2, cuyos Dorniers despegaron entre las 4:50 y las 5:10 para reunirse con su escolta sobre el canal, los Bf-110 del ZIE-26, mandados por el famoso piloto de una sola pierna, el veterano Oberstleutnant Joachim Huth. El Estado Mayor de la Luftflotte 2 estaba señalando frenéticamente la anulación a todas las unidades, pero por alguna razón no llegó a los Gruppen 2 y 3 de Fink. Sí llegó a Huth. Y como las radios del ZY-26 estaban sintonizadas en una frecuencia distinta de las de los bombarderos, Huth no podía hablar con Fink. Desconcertado, se puso a hacer acrobacias delante del Dornier de Fink para que diera media vuelta. Fink pensó que estaba presumiendo. Luego los escoltas desaparecieron. Fink siguió adelante, rodeando la costa norte de Kent hacia Sheerness y el aeródromo de Eastchurch, sabiendo que el vuelo de vuelta lo llevaría por el corazón del 11 Group. Fue un acto valiente y contrario a las órdenes que el propio Kesselring había emitido el 4 de agosto, según las cuales los bombarderos debían abortar si la escolta no aparecía. Probablemente continuó porque llevaba algunos Bf-109 del tercer Staffel de la Erprobungsgruppe 210, cuyas radios usaban cristales distintos y tampoco recibieron la anulación. Debería haber sido una masacre. No lo fue, porque el Fighter Command también cometió sus propios errores. Los operadores de radar no vieron los Dorniers. El Observer Corps los entrevió mal entre la nubosidad baja y calculó mal su rumbo y su tamaño. De 5 escuadrones lanzados, solo el 74 interceptó. Se perdieron 5 Dorniers, y ambos objetivos fueron bombardeados. Al aterrizar, Fink estaba furioso. Soltó tal andanada telefónica que Alberto el Sonriente tuvo que ir en persona a su aeródromo a calmarlo, y sin embargo informó de éxito. Habían destruido 10 Spitfires en tierra y arrasado el aeródromo de Eastchurch. Habían destruido uno y habían tenido suerte de conseguirlo. Pertenecía al Escuadrón 266, que se había trasladado a Tangmere desde el 12 Group el día 9 y usaba Eastchurch temporalmente para patrullas de protección de convoyes. El informe de Spitfires en tierra dio credibilidad a la creencia alemana de que Eastchurch era una estación de caza. En realidad, la usaba el Coastal Command. El sacrificio del KG-2 no aportó absolutamente nada a la batalla contra el Fighter Command, y la Luftwaffe atacaría Eastchurch otras 7 veces entre el Día del Águila y la primera semana de septiembre, siempre bien espaciadas, dejando a la estación tiempo de sobra para reparar los daños y prepararse para la siguiente. La orden de aplazamiento no llegó en absoluto a la Luftflotte 3. 20 Ju-88 del primero /KY-54 despegaron para atacar Farnborough y 18 más del segundo /KY-54 para atacar Odiham. 88 Stukas del STG-77 salieron hacia Portland y volvieron por nubosidad. Los Ju-88 siguieron adelante y experimentaron lo que los registros operativos de la Luftflotte 3 describen como defensas de caza fuertes y tenaces desde la costa hasta el objetivo y medio canal de regreso. 4 Ju-88 y un Bf-109 fueron derribados. Nada menos que 11 Ju-88 sufrieron daños.
Los escoltas reclamaron 6 cazas de la RAF y los bombarderos 14. En realidad, de los 20 reclamados, las pérdidas británicas fueron 3 aparatos y 3 pilotos heridos. Cuando por fin se dio luz verde oficial al Águila a las 14:00, el tiempo seguía siendo tan malo que resultaba imposible bombardear la mayoría de los objetivos. El STG-1 no encontró Warmwell y el STG-2 renunció a Yeovil, así que ambos se desahogaron sobre Portland. El primer LG-1 abandonó su intento de alcanzar Boscombe Down y bombardeó Southampton. Un aparato del tercero LG-1 soltó sus bombas cerca de la importante estación de sector de Middle Wallop por error. El resto acertó en la vieja pista de hierba de Andover que se había usado para bombarderos y a la que ya nadie prestaba atención. Un Staffel de Stukas del segundo STG-2 fue masacrado por el Escuadrón 609 mientras sus escoltas andaban enredados con otros cazas más arriba. 6 de 9 derribados. Así terminó el día concebido para ser el principio del fin del Fighter Command. Aunque los ataques hubieran salido brillantemente, habrían hecho poco daño. De todos los objetivos, solo Middle Wallop era una estación de caza y sus atacantes fallaron por completo. Pero la Luftwaffe informó de 84 cazas de la RAF destruidos, muchos de ellos en tierra, frente a 47 propios. El Fighter Command había perdido 13 aparatos en combate y 1 en tierra. Todos los pilotos menos 3 sobrevivieron. En Downing Street, el primer informe hablaba de 78 aviones alemanes derribados por la pérdida de 3 pilotos. John Colville lo calificó de resultado asombroso, que ciertamente lo habría sido. Esa fue la tónica de agosto. La Luftwaffe se lanzó contra los aeródromos convencida de que estaba estrangulando a la RAF, y lo que realmente hacía era otra cosa. Kesselring perseguía 2 objetivos conscientes: obligar a los británicos a subir a pelear o ser destruidos en tierra, e inutilizar sus bases. Estaba haciendo, sin saberlo, una tercera cosa mucho más importante: atacar el sistema de mando y control representado por las salas de operaciones de las estaciones de sector. Kesselring no tenía ni idea de que esas salas existieran. De ahí la dispersión. Tomando el número de incursiones como guía aproximada, la Luftwaffe desperdició 1/3 de su esfuerzo en objetivos que no pertenecían al Fighter Command. Solo el 40% de las incursiones se dirigieron contra estaciones de sector y el grueso de esas no comenzó hasta finales de agosto. No fue por ignorancia absoluta. Beppo Schmidt había elaborado hacía tiempo un orden de batalla completo del Fighter Command a 1 de enero de 1940, detallando dónde estaba cada escuadrón. El problema era la falta de una estrategia clara. No fue hasta la conferencia del 19 de agosto cuando todos coincidieron por fin en que era el Fighter Command lo que importaba, y el hecho de que, en la práctica, lo que dictaba la selección de objetivos eran los informes de los vuelos de reconocimiento diarios. Si informaban de aviones en tierra, y desde las alturas a las que operaban no siempre era fácil distinguir si eran cazas u otra cosa, el aeródromo era atacado. Las decisiones concretas fueron oportunistas hasta lo absurdo. La presencia del 266 en East Church el día 13 llevó a los alemanes a fijarse en él. Se concentraron en Manston y no en Hawkins, porque el terreno alrededor de Manston es plano, mientras que Hawkins está protegido por colinas bajas. No hubo ninguna buena razón para concentrarse en Biggin Hill en lugar de en Kenley. Los informes posteriores a la incursión del 18 de agosto parecen haberles convencido de que Kenley estaba liquidado, así que solo volvieron una vez más. Y las fotografías aéreas de Kenley después del 18 habrían mostrado en efecto todos los edificios destrozados o destruidos. Biggin Hill tuvo el honor de convertirse en el aeródromo más bombardeado de la RAF, con 11 incursiones, todas menos una en el espacio de una semana, durante la cual solo lo dejaron tranquilo un día. La batalla de Biggin Hill mostró a la Luftwaffe en su versión más decidida. Y aún así no funcionó. El efecto más obvio de los ataques era el cráter en las pistas, y los cráteres se rellenaban normalmente en cuestión de horas. Dowding observó que los daños a las superficies de los aeródromos no eran una dificultad importante, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de terrenos de aterrizaje disponibles. Todos los ataques destruían edificios, pero eso producía más incomodidad que otra cosa. El personal se alojaba en las inmediaciones y el equipo perdido se reemplazaba. Y las reparaciones, el mantenimiento y el repostaje se hacían en el perímetro. El peligro principal eran las bombas sin explotar y las de acción retardada. La Luftwaffe, sobre todo en ataques a baja cota, erraba a menudo el reglaje de las espoletas, y esos errores resultaban a veces un problema mayor para los defensores que si hubieran funcionado.
La presencia de un gran número de bombas activas sin señalizar en Manston fue un factor de peso en la decisión de la RAF de abandonarlo. Menos de 20 cazas fueron destruidos en tierra en todo el periodo. Solo 4 Hurricanes se perdieron en Kenley. Un puñado se dieron de baja en Biggin Hill y en Hornchurch. En Polonia y en Francia, la Luftwaffe estaba acostumbrada a encontrar filas de aviones aparcados junto a las pistas. La política de la RAF de dispersar los aparatos por el perímetro y protegerlos con los sencillos pero eficaces refugios en forma de E que Dowding había ordenado construir en 1938 significaba que, aunque los aviones estuvieran en tierra, hacía falta un impacto directo para destruir cada máquina. Los días felices de conseguir superioridad aérea en unas horas no volverían hasta junio de 1941, cuando los rusos les ofrecerían filas aún más largas de aviones alineados como en un campo de tiro. Las bajas humanas en tierra también fueron sorprendentemente escasas. La incursión de Kenley costó 9 muertos. Los 39 muertos en Biggin Hill el día 30 fueron el peor incidente aislado y también el más desafortunado. Todo dependía de la gente que mantenía las cosas en marcha, y eso exigía coraje. Señalizar bombas sin explotar con banderines era una tarea vital y extremadamente peligrosa. Tras la primera incursión sobre Biggin Hill el día 18, la sargento Elizabeth Mortimer siguió haciéndolo después de que una bomba estallara cerca de ella, hasta que le ordenaron parar porque era demasiado peligroso. Recibió la medalla militar. Por su valor al permanecer en la centralita durante las incursiones del 1 de septiembre, otras 2 UAAF, la sargento Helen Turner y la cabo Elspeth Henderson, recibieron también la medalla militar. La batalla de Biggin Hill puso fin a las dudas que algunos oficiales de la RAF albergaban sobre si las mujeres se derrumbarían bajo el fuego. La preocupación real de Park no eran los cráteres ni los hangares, sino las salas de operaciones de sector. En todo el periodo, la Luftwaffe solo consiguió una, la de Biggin Hill. Y el ejemplo demuestra hasta qué punto el sistema era resistente. Otras 2 estaciones de sector asumieron su función mientras estuvo fuera de servicio, y ese periodo duró unas horas. Gracias a la previsión de Gossage, ya había una sala de emergencia preparada. Siguiendo una recomendación del informe de daños de Kenley, la sala de operaciones de Kenley se trasladó preventivamente el 3 de septiembre a una carnicería en desuso en el pueblo de Caterham. Las salas de operaciones podían estar en cualquier sitio. Aunque la Luftwaffe hubiera arrasado los pueblos de Biggin Hill y Caterham, solo un impacto directo habría inutilizado las salas, y entonces se habrían trasladado a otro sitio. Dada la incapacidad de la inteligencia de la Luftwaffe para averiguar qué era un sector, no digamos ya una sala de operaciones de sector, era muy improbable que llegara a identificar la carnicería familiar Spice y Wallis del número 11 de Godstone Road, Caterham, como objetivo estratégico clave en su lucha por el dominio mundial. La verdadera vulnerabilidad de las salas de operaciones era la pérdida de suministro eléctrico, que fue lo que dejó Kenley fuera del aire durante 2 horas, y que estaba resultando ser también la principal amenaza para la red de radar. Cuando ambas coincidían, la cosa se ponía fea, como ocurrió el día 30 por el impacto fortuito en la red eléctrica de Kent, que ayudó a la Erprobungsgruppe 210 a llegar hasta Biggin Hill. Había en todo esto un patrón perceptible que, de haberse reconocido correctamente, podría haber dado a la Luftwaffe cierta medida de éxito. Ataques tempranos contra las estaciones de radar para dejarlas fuera unas horas, seguidos de ataques a baja cota contra los sectores. No podían destruir el sistema, pero podían desarticularlo durante periodos cortos y hacer mucho daño mientras estaba caído. Solo funcionaban los ataques a baja cota. Las bajas sufridas por el 9/KG-76 y por la Erprobungsgruppe 210 les convencieron de que eran demasiado costosos. La estadística resume la campaña entera. La Luftwaffe voló probablemente unas 13.500 salidas desde el Día del Águila hasta el 6 de septiembre. Los 20 aparatos escasos de la Erprobungsgruppe 210 no representaron más del 2 o 3% de ellas. Sin embargo, el daño que hicieron, dejar el sistema de radar fuera de servicio, dañar Biggin Hill, inutilizar Manston, castigar los talleres de Vickers en Weybridge, supuso una amenaza mayor que casi todo lo demás junto. En cuanto al resto del bombardeo, hubo mucho ruido y mucha furia, pero su significado militar fue casi nulo. Detrás de esa aritmética había otra que los alemanes ignoraron por completo.
Mientras se convencían de que estaban destruyendo la RAF, la industria aeronáutica británica, sacudida por Lord Beaverbrook desde el Ministerio de Producción Aeronáutica, el mismo Beaverbrook que había apoyado las negociaciones con Alemania hasta que Churchill le dio el cargo, estaba fabricando cazas a un ritmo que superaba con creces las pérdidas. La Organización de Reparación Civil Aeronáutica devolvía al servicio aparatos dañados que en cualquier otro sistema se habrían dado de baja. El cuello de botella británico nunca fueron los aviones. Fueron los pilotos. Los cursos de formación se acortaron hasta el punto de que algunos jóvenes llegaban a los escuadrones con 2 semanas en Spitfire y una decena de horas en el tipo. Dowding acudió al Fleet Air Arm, a los bombarderos, a los checos y polacos exiliados. Pero esa escasez, que era real y que era el verdadero punto débil británico, no aparecía en ningún informe de la inteligencia alemana, porque nadie la buscaba. La escasez alemana era peor y sí era estructural. La Luftwaffe esperaba una tasa de desgaste del 10% mensual y creía poder asumirla. La realidad la superó desde la primera semana. Y sus pérdidas eran cualitativamente distintas. Un piloto británico derribado sobre Kent podía estar de vuelta en su escuadrón esa misma tarde. Un piloto alemán derribado sobre Kent pasaba el resto de la guerra en un campo de prisioneros. Cada Ju-88 perdido se llevaba a 4 hombres. La industria alemana, que ni siquiera estaba en economía de guerra plena en 1940, no producía cazas al ritmo de la británica. Y por encima de todo estaba la tiranía del depósito de combustible del Bf-109. Los aeródromos del norte eran un problema precisamente por el alcance del 109. Varias incursiones fueron rechazadas por esa razón, mientras que la mayoría de los ataques más al sur llegaban. Las bases del sur también estaban directamente entre el paso de Calais y Londres, y el concepto de Göring era despejar sistemáticamente un pasillo empezando desde la costa. El propio Deichmann, jefe de Estado Mayor de Kesselring, había advertido en la conferencia de La Haya del peligro que suponía insistir en Londres. Significaría que los cruciales Bf-109 operarían al límite de su alcance, y los británicos podrían simplemente retirar sus fuerzas a aeródromos al norte de la capital y combatir a la Luftwaffe desde allí con impunidad. Estas eran, todas ellas, verdades que la inteligencia alemana no procesó. Beppo Schmidt seguía suministrando cifras que Göring quería oír. Nadie hizo la aritmética elemental. Con unos 725 cazas propios, y suponiendo, como suponía Schmidt, que los británicos tenían 675 operativos, la Luftwaffe habría necesitado alcanzar de forma consistente ratios de derribo superiores a 2-1 solo para eliminar al Fighter Command y conservar un número razonable de cazas propios. Un ratio de 1-1 no servía de nada, porque los alemanes se eliminarían a sí mismos y tenían que permanecer intactos para proteger la invasión. Osterkamp calculó que para cubrir las playas de desembarco necesitaría 2 Geschwader completos, unos 150 aparatos, sobre la cabeza de playa permanentemente, lo que incluso a 3 salidas diarias por Geschwader implicaba 12 Geschwader, es decir, 900 cazas, más de los que la Luftwaffe tenía para empezar. Con una atrición bruta admisible del 10% mensual, solo podían permitirse perder unos 75 aparatos, lo que exigía un ratio del orden de 5-1 para reducir la fuerza inicial del Fighter Command a la mitad, y eso dejando de lado la tasa de reemplazo británica. Ese era exactamente el objetivo que Osterkamp había fijado al JG-51 al desplegarse en el canal en julio, instruyendo a sus pilotos a atacar solo cuando la situación táctica les diera un derribo seguro sin riesgo. Pero ni siquiera eso servía. Con 5 semanas de plazo, había que derribar un centenar de cazas británicos por semana. Si los británicos perdían 100 cazas en 5 semanas y los alemanes solo 20, los británicos seguirían pudiendo combatir sobre las playas y la Luftwaffe no habría logrado su objetivo. Hacían falta grandes batallas aéreas todos los días. El tiempo atmosférico por sí solo lo impediría, y conseguir siquiera 3-1 en el aire suele requerir una superioridad técnica significativa que los alemanes no tenían. Nadie salvo Osterkamp parece haber considerado siquiera estos órdenes de magnitud. Göring, mientras tanto, estaba convencido de que iba ganando, porque sus tripulaciones informaban de derribos que multiplicaban por 4 la realidad, porque sus fotógrafos traían imágenes de hangares destrozados y porque nada en el aparato de inteligencia de la Luftwaffe estaba diseñado para decirle otra cosa. Y sin embargo, el 31 de agosto el Fighter Command sufrió sus mayores pérdidas en el aire en un solo día de toda la batalla.
Park escribió después que hubo un periodo crítico entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre en que los daños a las estaciones de sector y a la organización terrestre estaban teniendo un efecto serio sobre la eficiencia combativa de los escuadrones, que no podían recibir el mismo servicio técnico y administrativo que antes, y que el efecto de la dislocación se sintió gravemente durante una semana en el manejo de los escuadrones frente a los ataques masivos del enemigo. Kesselring, por su parte, estaba preocupado por lo contrario. Temía tener éxito y forzar a Park a retirar el grueso de sus fuerzas al norte de Londres, donde seguirían defendiendo la capital, pero serían todavía más difíciles de atacar. Las palabras exactas de Park son reveladoras. Hablaba de pérdida de eficiencia, no de colapso. Concluía su informe, fechado el 12 de septiembre, diciendo que sentía confianza en su capacidad de contener al enemigo de día e impedir que alcanzara la superioridad aérea sobre territorio británico a menos que aumentara mucho la escala o la intensidad de sus ataques. Dowding, en su carta de acompañamiento, coincidió en que los daños eran serios, pero señaló que, pese a más de 40 ataques contra aeródromos del grupo, solo Manston y Limne habían quedado inutilizables para el vuelo durante más de unas horas. En la tarde del 6 de septiembre, las defensas aéreas del país estaban maltrechas pero intactas y perfectamente capaces de resistir otra semana o dos del trato que venían soportando. La Luftwaffe, en cambio, apenas era capaz de continuar como hasta entonces. Tenía una capacidad de bombardeo de precisión muy limitada y estaba consumiendo su fuerza de caza a un ritmo alarmante. El reloj corría. León Marino debía lanzarse en una semana. La pregunta era la de cualquier batalla de desgaste. ¿Quién se rendiría primero? ¿Estaba realmente la RAF a punto de caer o era esa la mayor ilusión de todas? Cuando Göring cometió el error mortal. Aquellos primeros días de septiembre encontraron a la Luftwaffe en un estado que sus propios comandantes se resistían a admitir. Las tripulaciones de caza llevaban desde finales de julio en acción continua, volando hasta 6 o 7 salidas diarias en el caso de los pilotos de Bf-109. No existía sistema de rotación al norte para descansar, como el que Dowding aplicaba metódicamente a sus escuadrones. La atrición era implacable, y por muchos ingleses que derribaran, los ingleses seguían apareciendo. Helmuth Ostermann, del 3/J GE-54, escribió que por primera vez algunos pilotos empezaban a hablar de un traslado a un frente más tranquilo. Ulrich Steinhilper reflexionó que lo que había empezado como una lucha por barrer del cielo a la RAF se estaba convirtiendo en un escenario donde algunos individuos perseguían medallas y puntuaciones personales mientras los demás caían. El canal era la obsesión. El Oberleutnant von Hahn, del 1/J GE-3, escribió que apenas había pilotos que no hubieran tenido que amerizar con la máquina agujereada o el depósito vacío. El agua, fría y picada incluso en pleno verano, mataba en menos de 4 horas si el amaraje no lo hacía antes. La Kanalkrankheit, la enfermedad del canal, había alcanzado proporciones epidémicas. Calambres de estómago antes de las misiones, incapacidad para comer, irritabilidad, aumento del consumo de tabaco y alcohol, un goteo creciente de misiones abortadas por motores recalentados, caídas de presión de aceite o fallos de instrumentos. La epidemia más extraña fue la de apendicitis súbitas. Los veteranos alemanes de la campaña se preguntarían después unos a otros por la cicatriz de la operación. Cuando el Hauptmann Eschwege, comandante del primer JGT-52, regresó del cuartel general de la Luftflotte 2 con una nueva cruz de hierro de primera clase, anunciando que debía ausentarse para operarse del apéndice, hubo casi un motín. El desgaste no afectaba solo a los cazas. Erhard Milch encontró al 25% de las tripulaciones del 1/KG-2 en la enfermería y no sufrían gripe. Los bombarderos volaban menos salidas que los cazas, pero cada una era una experiencia devastadora. Peter Stahl, piloto de Ju-88 con el KG-30 en la periferia de la Luftflotte 5, escribió en su diario el 25 de agosto que se decía que los británicos estaban al borde del colapso, pero lo que contaban los pilotos operativos, y sobre todo las tripulaciones de bombardeo, dejaba claro que la victoria seguía muy lejos. A comienzos de septiembre, incluso en su Geschwader periférico, 2 Gruppen habían sufrido tales pérdidas que solo eran operativos con reservas. La tensión entre cazas y bombarderos se había vuelto insoportable. No era una discusión abstracta sobre táctica, era una discusión sobre quién iba a morir. Si los cazas ejecutaban barridos libres, los británicos siempre alcanzaban a los bombarderos y morían las tripulaciones de bombardeo.
Si los cazas volaban escolta cerrada, los bombarderos disponían de protección, pero los pilotos de caza quedaban obligados a un combate maniobrado con Hurricanes y Spitfires, y morían pilotos de caza. Adolf Galland, al hacerse cargo del JG-26, había establecido el principio ideal: un grupo en escolta cerrada, otro como cobertura superior suelta y un tercero por delante en barrido. Pero no todos los Geschwader adoptaron ese esquema y no todos tenían aparatos suficientes para hacerlo. Göring lo había dejado en manos de los Commodore, y era ahora en él en quien los jefes de bombardeo descargaron sus quejas cuando apareció por la costa a comienzos de septiembre. Göring escuchó primero a los pilotos de bombardeo. Luego convocó a los jefes de caza y les reprochó su falta de agresividad. Exigió que dedicaran más recursos a la escolta cerrada, sin comprender, o sin querer comprender, que el Bf-109 estaba diseñado para golpear en picado desde altura, no para maniobrar a la velocidad de los bombarderos. Volando como escolta cerrada, un 109 quedaba obligado al combate cerrado, donde incluso un Hurricane podía batirlo. Galland es el único testigo que dejó constancia de aquella conversación. Cuando Göring terminó de regañarlos, cambió al tono seductor y preguntó qué podía hacer por sus pilotos. Molders pidió motores más potentes para sus 109. Galland, con su ironía habitual, pidió un escuadrón de Spitfires. El sentido del humor de Göring falló en aquel momento. Detrás de todo aquello latía una realidad que Göring era incapaz de comprender. Keith Park los estaba estrangulando con su política de intercepción. Al enviar escuadrones sucesivos contra los bombarderos, los obligaba a soportar cada incursión un castigo desproporcionado. La única solución que Göring encontró para las pérdidas fue una idea nueva: los cazabombarderos. Los resultados de la Erprobungsgruppe 210 eran impresionantes. El 2 de septiembre emitió un documento que planteaba destruir la industria aeronáutica británica mediante ataques de precisión. Existía una versión con bomba del Bf-109, el E-4B, y se suministraría en cantidades crecientes. Mientras tanto, los pilotos de caza recibirían adiestramiento en bombardeo. Para los pilotos, agotados y hostigados, aquella era la gota que colmaba el vaso. Pero Kesselring tenía otra prioridad. Y el desencadenante llegó por el aire nocturno. En la noche del 24 al 25 de agosto, una pequeña formación de Heinkels del KG-1 intentó bombardear la terminal petrolera de Thameshaven, extremadamente cerca de Londres. Alcanzar un objetivo así de noche era una empresa desesperada, y en la práctica las bombas cayeron sobre el East End, dañando la iglesia de St. Giles, en Cripplegate. La mañana siguiente, un telegrama de Göring exigía conocer las identidades de las tripulaciones responsables a las que deseaba trasladar a la infantería. Hitler había prohibido expresamente los ataques deliberados contra Londres, precisamente para evitar una escalada. Pero la escalada llegó de todas formas. El gabinete de guerra sancionó la primera incursión sobre Berlín. En la noche del 25 al 26 de agosto, Hamdens del 49 y del 50 Squadron pusieron rumbo al aeródromo de Tempelhof, mientras una fuerza de Wellingtons buscaba la enorme fábrica Siemens. El norte de Alemania estaba cubierto de nubes, pero las tripulaciones descargaron las bombas de todos modos. 6 Hamdens no volvieron. 3 se hundieron al agotárseles el combustible en el vuelo de regreso contra el viento. Berlín estaba en el límite máximo de su radio de acción. Los daños materiales fueron ridículos. Una glorieta de jardín destruida en el barrio de Rosenthal, 2 heridos. La mayoría de las bombas cayeron en tierras de labor fuera de la ciudad, lo que originó el chiste local de que los británicos ahora intentaban rendir Berlín por hambre. Pero el efecto político fue devastador. Göring había proclamado públicamente que si las bombas enemigas llegaban a caer sobre Berlín, la gente podía llamarle Meyer. Los chistes empezaban a circular. Los berlineses, convencidos de su invulnerabilidad, se descubrieron de pronto expuestos. La ciudad carecía prácticamente de defensas antiaéreas. En la noche del 28 al 29 de agosto, el Bomber Command envió unos 70 aparatos contra distintos objetivos alemanes. Algunos Hamdens del 83 Squadron alcanzaron zonas civiles en torno a la estación de Görlitz, matando a 8 personas e hiriendo a otras 21. Hitler, en el Berghof, regresó a la capital al día siguiente y dio a la Luftwaffe carta blanca. El 3 de septiembre, Göring se reunió con sus comandantes en La Haya. Ese mismo día, Hitler comunicaba que la fecha más temprana para el día S de León Marino ya no era el 15 de septiembre, sino el 21, y que la decisión final se tomaría con 3 días de antelación.
La razón oficial eran los retrasos en los preparativos navales, agravados por el bombardeo del canal Dortmund-Ems que Leroyd había ejecutado ganando la Victoria Cross. Pero Göring sabía que Hitler había perdido la confianza en la Luftwaffe. Kesselring aprovechó el margen que se abría. Estaba convencido de que el Fighter Command concentraba sus fuerzas en los aeródromos del norte, ahora que Biggin Hill estaba castigado. Temía que se retiraran totalmente, lo que le plantearía un problema enorme por el alcance del Bf-109. Argumentó que había que atacar algo que los británicos tuvieran obligación de defender dentro del radio de acción del 109. Podían abandonar aeródromos, tenían muchos. No podían abandonar Londres. Sperle disputó la tesis. Había visto cosas parecidas en España y desconfiaba de los informes de pérdidas. El Fighter Command estaba lejos de agotarse, sostenía, y los ataques contra la infraestructura debían continuar. Kesselring insistió. Ya no quedaban aviones británicos en tierra que destruir. La única forma de cazarlos era en el aire, y la única forma de obligarlos a subir en masa era Londres. Göring adoptó la posición de Kesselring. Su motivación era más política que militar. Hitler no creía que la Luftwaffe estuviera despejando los cielos ingleses, y así lo había manifestado el 30 de agosto. Göring estaba en apuros. Bombardear Berlín exigía una respuesta política, y esa respuesta debía traducirse en acción. El 4 de septiembre, Hitler eligió la apertura de la campaña de ayuda invernal en el Sportpalast berlinés ante un auditorio de enfermeras y trabajadoras sociales para pronunciarla. Comenzó con una broma sobre la curiosidad inglesa. Preguntaban cuándo iba a llegar, que no se preocuparan, llegaría. La multitud rió. Después vino el asunto. Si los británicos afirmaban que atacarían las ciudades alemanas, la Luftwaffe borraría las suyas. Llegaría el momento en que uno de los dos se quebrase, dijo, y no sería la Alemania nacionalsocialista. El público se puso en pie en éxtasis gritando, ¡nunca! ¡Nunca! Las 8 víctimas de la estación de Görlitz iban a ser vengadas con creces, y aquellos sobre los que se descargó la venganza pedirían la suya. La tendrían también. Cuando todo terminó, 60.000 civiles británicos y 600.000 alemanes habían muerto, y media Europa había quedado convertida en escombros. En la mañana del 7 de septiembre, el Ministerio del Aire británico emitió a sus mandos la alerta de invasión número 1, ataque inminente. Park tenía reunión aquella tarde con Dowding y otros oficiales superiores en Bentley Priory. Antes de partir, envió a sus controladores la instrucción número 12. Durante la semana anterior, escribía, había resultado evidente que los bombarderos habían pasado en numerosas ocasiones sin ser molestados. En una incursión del día 6, solo 7 de 18 escuadrones habían interceptado. En otra, 7 de 17. La razón era que los controladores enviaban a los cazas demasiado alto, y luego los propios pilotos añadían varios miles de pies más. Los bombarderos pasaban por debajo de los 15.000 pies e interceptaban únicamente después de haber bombardeado. Era una cuestión delicada. Los cazas alemanes querían volar alto para poder abalanzarse sobre sus adversarios. Los británicos querían volar alto para impedirlo. Los dos bandos tenían las mismas razones para preferir la altura, y como la altura era la lectura menos fiable del sistema de radar, los pilotos británicos no querían arriesgarse. Park los quería más bajo, para cazar bombarderos antes de que soltasen su carga. El 7 de septiembre por la tarde, mientras las tripulaciones británicas esperaban en sus dispersiones sin saber qué se avecinaba, Göring llegaba al paso de Calais en su tren personal, Asia, para asumir el mando directo de la jornada, aunque los planes estaban cerrados. Vestía uniforme nuevo y portaba el bastón dorado de Reichsmarschall, único en su categoría. Kesselring y Lörser lo recibieron con la pompa propia de una visita de Estado, después de una inspección al IE-LG-2, en la que Göring intentó y fracasó en meterse dentro de la estrecha cabina de un Bf-109, lo que provocó muchas risas. Escogió unas cuantas botellas de sus mejores añadas y se retiró con su séquito a los acantilados de Cap Gris-Nez a comandar la operación con prismáticos y unos vasos de vino. La operación llevaba nombre propio: Lósch, el dios del fuego germánico. Al día siguiente se cumplirían 25 años del primer bombardeo con cepelines sobre Londres. Aquel aniversario iba a celebrarse por todo lo alto. A las 15:54, una WAF colocó la primera ficha hostil en el tablero de Bentley Priory. A las 16:16, el Observer Corps informó de muchos centenares de aparatos aproximándose a la costa.
5 Kampfgeschwader habían puesto en el aire toda su fuerza operativa, 348 bombarderos escoltados por 617 Bf-109 y Bf-110, todo lo que Osterkamp había podido reunir. La formación se escalonaba entre los 14.000 y los 23.000 pies. Un piloto que la vio dijo que parecía la escalera mecánica de Piccadilly Circus. A las 16:30, los 21 escuadrones dentro de un radio de 70 millas de Londres estaban en el aire o en disposición de despegue. Los controladores estaban preparados para ataques sobre aeródromos. La sorpresa fue completa. Esta vez la formación no se dividió, sino que avanzó recta como un ariete hacia los muelles. Las direcciones enviadas a los escuadrones fueron erróneas y las intercepciones resultaron desorganizadas. El KG-1, el KG-30 y el KG-76 iniciaron sus pasadas de bombardeo sobre los muelles del East End, sin oposición eficaz. Cuando terminaron, dejaron los almacenes en llamas, y con la caída de la noche, una segunda oleada regresó a mantenerlos ardiendo. El Fighter Command apenas tenía unos pocos Blenheims y algunos focos para oponerse. Loye había llegado a Londres. Su reinado duraría 57 noches. Cuando terminó la mañana del 8 de septiembre, Dowding y Park compartían dos convicciones. La primera, los ataques sobre Londres continuarían. La segunda, el aeródromo estaba, por fin, fuera de peligro. Los dos coincidían también en algo más. Kesselring había cometido un error. No conocía la importancia real de las estaciones de sector. Al desviar sus fuerzas hacia una ciudad que podía absorber daños, había liberado del castigo al único sistema que podía derrotarlo. Kesselring, por su parte, ignoraba dos cosas. No sabía cuántas salas de operaciones estaban a punto de haber sido inutilizadas, y no sabía que solo le quedaba una semana antes de la fecha límite de Hitler. 15 de septiembre, el momento que detuvo a Hitler. El domingo 15 de septiembre amaneció a las 6:34. A las 8:00 en hora británica de verano, la oficina meteorológica informaba de una lenta subida de la presión, con el país encajado entre una zona de bajas al noreste de Noruega y otra de altas al suroeste, en torno a las Azores. Una brisa ligera del oeste disipaba el estratocúmulo que había pendido sobre Londres. La temperatura era de 14 grados, la visibilidad de 4 millas. Un tiempo perfecto para pasear al pub, cuidar el jardín o lanzar grandes ataques aéreos. Sobre el desayuno en su casa, la esposa de Park mencionó casualmente que era su cumpleaños. Él lo había olvidado. Cuando su mujer le comentó en tono conciliador que una buena presa de aviones alemanes sería un excelente regalo, Park se dirigió a través del jardín hacia la puerta trasera que daba directamente al búnker de Uxbridge. A las 7 de la mañana, un escuadrón por cada estación de sector estaba en disposición. Sobre las 10:30 llegó el aviso de que el primer ministro pasaría a hacer una visita. Churchill, desde Chequers, había desayunado dictando una carta al almirante de la flota Dudley Pound sobre la construcción de embarcaciones de desembarco para 1941. Al ver el tiempo, decidió que sería un día blitzy y ordenó un coche para desplazarse a Uxbridge camino de Londres. Le gustaba conducir rápido, y su coche llevaba una campana policial que le permitía saltarse los semáforos. Al llegar, Park le explicó nuevamente que el aire acondicionado del búnker no soportaba el humo del cigarro. Churchill gruñó y se sentó a observar la escena con un habano sin encender entre los dientes. Las fuerzas disponibles de cada bando ofrecían márgenes muy estrechos. Kesselring tenía cerca de 500 bombarderos, 120 Bf-110 y algo más de 500 Bf-109. Dowding disponía de 126 Hurricanes y Spitfires en el 10 Group, 194 en el 12 Group y 310 en el 11 Group, con una reserva estratégica de otros 172 en el 13 Group. Aquellos 500 Bf-109 debían enfrentarse a 630 cazas británicos en primera línea, que a su vez debían defender su espacio aéreo contra 1.120 aparatos alemanes. Nadie podía permitirse cometer un error. Kesselring eligió al tercero KG-76, veteranos de Kenley y Biggin Hill, al mando del bávaro Alois Lindmayr, para abrir el ataque. Solo les quedaban 19 Dorniers de una dotación teórica de 30, así que se les unió el primer grupo, todavía más mermado, con 8 aparatos. Despegaron a las 10:10 pero perdieron 10 minutos buscándose entre nubes. 2 aparatos se extraviaron y regresaron. Los escoltas, que habían despegado a las 11:00, tuvieron que quemar combustible sobre Calais mientras esperaban a los Dorniers.
El radar CH de Dover los captó a las 11:04. En el búnker de Uxbridge, Churchill vio a una doble UAAF dejar su labor de punto y colocar sobre la mesa una ficha con las letras H0 630 más. Incursión hostil número 6, al menos 30 aparatos. Park se puso en pie y ordenó despegar a los escuadrones 92 y 72 desde Biggin Hill para situarlos sobre Canterbury a 25.000 pies. Rápidamente aparecieron más marcadores, H0 430 más, H10 40 más. Lindmeier había contactado con sus escoltas. Park calibró que era una incursión seria. Sin apenas pausas, fue ordenando despegar sucesivamente a los escuadrones de Northolt, Kenly, Debden, Hornchurch y North Weald, además de solicitar al 10 Group el despegue desde Middle Wallop. A las 11:25 dio la orden crucial, llamar a Stanmore y pedir al 12 Group el despegue de la Big Wing de Douglas Bader desde Duxford para patrullar Hornchurch a 20.000 pies. Estaba jugando fuerte. Quería a los escuadrones del 12 Group al oeste de los bombarderos y por encima listos para caer sobre ellos desde el sol. Lindmeier era un fanático de la formación cerrada, porque de ella podía depender la supervivencia. Los bombarderos volaban tan lentamente que algunos Bf-109 de escolta tuvieron que desplegar los flaps para no adelantarlos, convirtiéndose así en blancos fáciles. A 16.000 pies encontraron un viento fuerte de cara que ralentizaba aún más el avance sobre el suelo y aceleraba a los interceptores británicos. La formación cruzó la costa cerca de Folkestone a las 11:36. En ese mismo momento, 21 Bf-109 del segundo de LG-2 estaban despegando. Eran parte del nuevo esquema de Göring para emplear el Bf-109 como cazabombardero, cargados con bombas de 250 kilos bajo el fuselaje. Los Spitfires de Biggin Hill llegaron sobre Canterbury a 25.000 pies según lo previsto. Vieron al JG-53 unos 3.000 pies por debajo y al KY-76 con el JG-3 de escolta cerrada otros 6.000 pies más abajo. Sus ojos escudriñaron el cielo en busca de snappers, cazas atacantes, por encima, pero no vieron ninguno. Estaban por encima de la cobertura superior. En cuestión de segundos giraron y cayeron desde el sol. Los primeros derribos fueron 4 o 5 Bf-109 del primero JG-53. El escuadrón 603 llegó para unirse al combate. Park había pelado la primera capa de la cebolla. Ahora venían los bombarderos. A las 12:05, los escuadrones 253 y 501 de Kenly lanzaron un ataque frontal. La disciplina de los hombres de Lindmeier fue tal que la formación aguantó intacta, pero el JG-3 abatió a 2 Hurricanes del 501. Al llegar a Lewisham a las 12:07, un Dornier del primer grupo pilotado por el Oberleutnant Robert Sebe rezagó por avería de motor. Peor aún, la escolta se había disuelto en combate sobre Kent y solo la mitad de los cazas británicos había entrado ya en acción. El 504 y el 257 abordaron primero a los bombarderos. El 257 lo lideraba Peter Brothers, ayudando a Bob Stanford Tack a rehacer una unidad calificada por su nuevo comandante como un puñado de inútiles. Se concentraron especialmente en el rezagado Dornier de Cebe, hasta que este, con 2 tripulantes muertos, ordenó saltar a los otros 2, puso el aparato en piloto automático y saltó él mismo. Aterrizó en Kennington, cerca del oval, colgado de unos cables eléctricos, y fue atacado por una multitud furiosa antes de ser rescatado por el ejército. Moriría de sus heridas. Los Dorniers principales completaban su carrera de bombardeo entre Clapham Junction y la central eléctrica de Battersea cuando divisaron una nueva formación aproximándose desde el noroeste. Era Bader, con su ahora muy Big Wing de 5 escuadrones y 49 pilotos, que emergía a 16.000 pies en la vertical de Maidstone-Kenly. El aparato de Cebe, ahora vacío y volando por sí solo, atrajo un enjambre de cazas. 5 pilotos de 3 escuadrones lo atacaron. Finalmente, el sargento Ray Holmes del 504 Squadron descubrió que estaba sin munición. La máquina parecía tan frágil, dijo después, que no la pensó como algo sólido y sustancial, simplemente siguió recto y la embistió. La cola se desprendió, el aparato entró en un balanceo brutal que arrancó las alas más allá de los motores. Las fuerzas centrífugas expulsaron las bombas, que cayeron sobre el Palacio de Buckingham. Los restos del fuselaje aterrizaron en la explanada de la Estación Victoria. El Hurricane de Holmes entró en una barrena vertical.
El piloto saltó y aterrizó sobre un bloque de pisos de 3 plantas. El paracaídas quedó enganchado en una gotera, sus pies descansando sobre un cubo de basura vacío. Se liberó, besó a 2 chicas que aparecieron en el jardín contiguo y se dirigió al cuartel de Chelsea a tomar una copa de celebración. De los 19 Dorniers de Lindmire, solo 15 conservaron la formación. 6 fueron derribados. Los cazabombarderos del LG-2, con su misión completada, regresaron ilesos. Solo vieron un caza británico. En Uxbridge, cuando los últimos rastros del combate desaparecieron del tablero, Churchill descendió del balcón, cigarro entre los dientes, y felicitó a las WAAF. Impresionado, pero también intuyendo que el ataque de la mañana solo había sido un tanteo. Y así era. Mientras los cazas británicos aterrizaban, Kesselring formaba una fuerza mucho mayor. A las 13:45 aparecieron nuevas trazas. La segunda oleada era el ataque real. Formaban 114 bombarderos, Dorniers del KG-2 y del KG-3, Heinkels del KG-53 y del KG-26, dispuestos en 5 bloques. Kesselring había tenido que fusionar Gruppen para reunir una formación digna. El grueso protector consistía en 340 BF, 109 y 20 BF-110. 5 Gruppen de cobertura superior de JG-3, JG-53, JG-77 y LG-2. El JG-51 y el JG-26 barriendo por delante, solo un grupo del JG-54 en escolta cerrada. Habían aprendido de la mañana. Los cazas ya no estaban encadenados a los bombarderos. A las 14:05, Park lanzó un observador solitario, el Flight Lieutenant Alan Wright del 92 Squadron, para calibrar el tamaño y composición del ataque. Alcanzó los 26.000 pies e informó. Con datos precisos, Park ordenó los primeros despegues sobre Sheerness a 20.000 pies. 5 minutos después distinguía 3 columnas. Reforzó Hornchurch, situó un escuadrón sobre los muelles y estableció una línea avanzada de 7 escuadrones entre Biggin Hill y Kenley. A las 14:15 pidió al 10 Group otro escuadrón sobre Kenley y solicitó nuevamente la Big Win sobre Hornchurch. Su táctica era ya distinta. No interceptaba tan al frente como antes. Retenía sus fuerzas sobre el norte de Kent y Londres, esperando al momento que los alemanes llamaban Die Grosse Angstkurve über London. La temida gran curva sobre la capital, cuando los Bf-109 empezaban a inquietarse por el combustible y los bombarderos aún no habían soltado su carga. Envió a Romney Marsh a los escuadrones 41, 92 y 222 con altura y sorpresa. A las 14:15, cuando la incursión cruzaba Dungeness, 27 cazas británicos se abalanzaron sobre 475 aparatos alemanes. Derribaron 14 por la pérdida de un Spitfire. Detrás de ellos llegaban más Few, 250 cazas entre 15.000 y 20.000 pies y 630 en total contando la reserva. Park llamó también a su guardia pretoriana, el 602 y el 303 polaco. Solicitó al 10 Group que enviara al veterano 609 sobre Brooklands. Ordenó a controles enviar parejas de Spitfires contra los cazas y parejas de Hurricanes contra los bombarderos, siguiendo su instrucción 16 del día 11. El 607 Squadron desde Kenley cargó frontalmente contra la columna derecha, encabezada por Dorniers del KG-3. Horst Schultz vio con horror cómo un Hurricane llenaba su plexiglas con las 8 Brownings escupiendo el paquete letal de Sorley. Rugió sobre su cabeza. Hubo un estruendo espantoso y un Dornier cayó en tirabuzón con el ala de estribor destrozada. El Hurricane, dando vueltas de espaldas, permitió al pilot officer Paddy Stephenson saltar y aterrizar en Cranbrook con un tobillo roto. A las 14:35, en Uxbridge, Churchill observaba a Park con las manos entrelazadas a la espalda. Todas las luces bajo los escuadrones lucían en rojo contra Engaged. Se acordó de aquella mañana espantosa del 16 de mayo con el general Gamelin en París, cuando había preguntado por las reservas y no había ninguna. Volvió a formular la misma pregunta. ¿Qué otras reservas tenemos? Park se giró y respondió. No hay ninguna. Churchill guardó silencio. Park parecía grave, escribiría después. Con razón lo estaba. ¿Qué pérdidas podríamos no sufrir si nuestros aviones al repostar fuesen sorprendidos en tierra por nuevas incursiones de 40+ o 50+? Las apuestas eran altas, nuestros márgenes escasos, los intereses infinitos.
En realidad, Park no estaba preocupado por eso. Sospechaba que Kesselring no tenía mucho más que enviar y sabía que sus primeros escuadrones aterrizarían pronto para repostar y volver al aire. Estaba nervioso por otra razón. No confiaba en Lake Mallory. Si la Big Wing no aparecía o aparecía donde no debía, tendría un problema. 19 escuadrones frescos, 185 cazas se lanzaron sobre las 3 columnas entre Gravesend y los suburbios orientales de Londres. La columna derecha, ya castigada, absorbió el mayor peso del ataque. Los Bf-109 estaban ahora dispersos. 6 escuadrones fueron a por los bombarderos, incluido el 257 comandado por Tuck. Cuando el KG-2 llegó al Támesis, encontró toda la zona objetivo cubierta de nubes y viró sin lanzar. Las otras formaciones descargaron sobre West Ham y la fábrica de gas de Bromley by Bow. Comenzó la parte más dura para los alemanes, la retirada. Muchos aparatos estaban dañados, las escoltas se habían dispersado, no habría cobertura hasta cerca de la costa. Los 238, 602 y 609 se sumaron por primera vez y derribaron un Heinkel y 2 Dorniers. A las 15:25, las luces del tablero empezaron a cambiar a aterrizando y repostando. Park se dirigió a Churchill. «Me alegro mucho, señor, de que haya visto esto. En los últimos 20 minutos estábamos tan saturados de información que no podíamos manejarla». Churchill pareció un poco sorprendido y preguntó por resultados. El ataque, dijo, parecía haber sido rechazado muy satisfactoriamente. Park no estaba satisfecho en absoluto. Demasiadas incursiones no habían sido interceptadas y la Luftwaffe había alcanzado Londres. Otros pensaban distinto. El 257 tomaba copas con su nuevo comandante. 3 derribos confirmados y 1 probable, sin pérdidas. Los pilotos de Biggin Hill abarrotaron el bar del White Hart en Brasted. Churchill regresó a Chequers y durmió su siesta habitual. Cuando despertó a las 20:00, agotado emocionalmente, su secretario John Martin le dijo: «Todo se redime por el aire. Hemos derribado 183 por menos de 40. Las cifras estaban infladas. La RAF reclamó 81 en la mañana y 104 en la tarde. La Big Wing, 1/3 y 1/4 respectivamente. La Luftwaffe perdió realmente 18 en la mañana y 35 en la tarde, más 2 aparatos de reconocimiento y un Heinkel de Portsmouth. Total, 56. El Fighter Command perdió 28, ratio 2:1. La Luftwaffe perdió 81 tripulantes muertos, 31 heridos y 63 prisioneros. El Fighter Command, 12 pilotos muertos, 14 heridos y 1 prisionero. Pero las cifras del 15 de septiembre importaron menos que la percepción. Al día siguiente, en Caringhall, la conferencia se desarrolló en una atmósfera fantasiosa. Osterkamp atribuyó las dificultades a un nuevo truco británico: masas concentradas de cazas. Göring se declaró encantado. Si venían en masa, podrían derribar masas. 4 o 5 días más, se dijo, y los quebrarían. Pero las bajas caían más pesadamente que las palabras. El KG-3 había perdido 6 de sus 19 aparatos. El KG-2 de Fink, 8, sus peores pérdidas jamás sufridas en un solo día. Roderick Scotty no podía olvidar aquel Spitfire solitario que había cargado ignorando por completo a sus escoltas. La aparición de Bader y su ala sobre Londres a mediodía había conmocionado a las tripulaciones alemanas. Militarmente inefectiva, la Big Wing había sido un arma psicológica poderosa. Esa fue su verdadera contribución. Toda la experiencia acumulada durante la semana de oposición supuestamente debilitada quedaba desmentida. El 17 de septiembre, Hitler firmó la orden número 00761/40 Geta, K2. El día S de León Marino quedaba pospuesto hasta nueva orden. Como diría después el general de la Fuerza Aérea estadounidense Hap Arnold, con considerable verdad, el 8 de agosto de 1940 el Fighter Command despegó para salvarlo todo. Y entre entonces y finales de septiembre lo salvó todo. La batalla de Inglaterra terminó con una victoria clara del Fighter Command. La Luftwaffe perdió 1.887 aviones frente a los 1.023 británicos y nunca estuvo realmente cerca de alcanzar la superioridad aérea. El fracaso alemán no se debió a la falta de mejores aviones, sino a una estrategia deficiente, que desaprovechó objetivos decisivos como el radar y el sistema de mando británico. Mientras Alemania agotaba a sus pilotos y sobreestimaba sus éxitos, la RAF reforzaba sus efectivos, mantenía operativo su sistema defensivo y reemplazaba sus pérdidas con eficacia.
la campaña confirmó el liderazgo de Dowding y, sobre todo, de Keith Park, cuya conducción fue decisiva. La derrota obligó a Hitler a abandonar la invasión de Gran Bretaña y permitió que el país siguiera siendo la base desde la que continuar la guerra. Aquella resistencia hizo posible la Batalla del Atlántico, el desembarco de Normandía y, en última instancia, la derrota del Tercer Reich, convirtiéndose en una de las victorias estratégicas más trascendentales del siglo XX.